Conocí la comunidad de póker por sus múltiples facetas, como podcaster, como jugador profesional de póker, como formador o educador, y aparte también se dice que va perdiendo aceite. Y es que para mí es un auténtico placer descubrir a esta persona que conocía un poco, pero no de forma personal, no había intercambiado una conversación de este calibre con él. Y a pesar de tener las expectativas muy altas por hablar con amistades en común sobre él y lo que podía esperar de esta conversación o cuáles eran sus puntos fuertes para atraeros a vosotros aquí, me ha sorprendido incluso sobrepasando estas expectativas, ya que he visto un carácter humano y una capacidad de gratitud brutal y que veremos brevemente en esta conversación. Tiene mucha más profundidad el invitado de hoy, pero ya la podemos un poco discernir en esta breve charla. Y es de un poco de lo que hablamos, un poco de emprendimiento, de su trayectoria como jugador profesional de póker, un poco de su formación, que es brutal para su temprana edad, y un poco eso, sobre cómo ve la educación, cómo la ha vivido él y cómo la ejerce a través de la plataforma en la que él tiene el privilegio de poder ayudar a otros. También hablamos brevemente de tortillas, no os perdáis esta parte. Y nada, ha sido un auténtico placer para mí compartir tiempo con el invitado de hoy, que en esta ocasión es Miguel Spejak. Buenas, Miguel, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Gracias. Bueno, finalmente, porque ha costado, hemos llegado hasta el 2021 debido a mis negligencias con nuestras citas. Mea culpa. Unas cosas... Sí, dime. Dime. No, decía que una de las cosas que te comentaba nada más ponernos a hablar antes es el tema de la educación, ¿vale? Me fascina la gente que educa en cualquier ámbito porque creo que tiene una gran responsabilidad y me fascina el por qué decido hacerlo. Y especialmente en el póker, donde los hourlies suelen ser bastante altos y la gente suele preferir muchas veces el jugar ya por la parte financiera, ya no digamos libertad, no tener responsabilidad que explicarle cosas a nadie en el sentido de tener que justificarse, o sea, al final es como ser autónomo y las cuentas te las das a ti mismo, ¿no? Entonces me gustaría empezar la conversación por aquí justo de por qué tienes una escuela. De hecho, bueno, la escuela un poco el lema es dar el mejor contenido posible y otro, digamos, mini lema que hay o lema es una escuela es tan buena como los alumnos que crea, ¿no? Y me parece brutal y bestial porque es como una forma de ser consciente de que cada vez que das un minuto de clase dices una palabra está impactando en la carrera profesional de esa persona, como en una universidad tal cual, ¿no? Entonces, quería que nos contaras un poco cómo entiendes la parte de educar y qué te llevó a montar la escuela. Pues creo que es bastante correcto lo que dices del tema de Hourlies y demás. Creo que hay varios tipos de grinders en el mundo del póker. También, no sé si conocerás al típico Coffee J, que era como un chico como muy teórico, matemático y demás, que daba clases a gente en los hipers más altos, por ejemplo, pero no grindaba casi nada. Pero es pues otro ejemplo, por ejemplo, es los que crean libros de esto de Mathematics of Poker. Cosas muy teóricas y realmente luego no son grinders porque igual no es algo que les apasiona en ese sentido. Yo he tenido bastantes estudios gracias a también a la suerte que he tenido de donde he nacido, con mis padres, que pues son médicos, se han preocupado mucho por mi educación, se lo han podido permitir, no he tenido que trabajar para pagarme educación, que creo que es algo que no valoramos demasiado en España y que tiene mucho, mucho valor. He tenido todo lo que quiere, una cama, sitio donde estudiar y demás. Y creo que me inculcaron mucho el hecho de tú estudia primero y luego haz lo que quieras. Y lo que quería hacer después de estudiar, básicamente, después de hacer el derecho, máster en bolsa y un MBA, básicamente era jugar al póker. Pero antes de terminar el MBA, antes de empezarlo, de hecho, yo tenía una forma de ver el póker que era como completa libertad y ya está, y no te vas a tener que agobiar nunca más con tu trabajo ni nada. Pero al acabar el MBA me pasó algo muy curioso que no me había pasado nunca y era que me cambió completamente la forma de ver la vida y tenía necesidad de emprender, de crear algo, de que pasasen los años y decir, no solo soy esta gráfica, tengo esto, tengo una escuela o cualquier otro tipo de proyecto. Tengo algo que se queda ahí, aunque sea solo para mí, no tampoco como la frase de Gladiator de What you do in life echoes in eternity, no tanto en plan de ese nivel de flipadez, pero sí como notar que vas como creciendo, ¿no? Y entonces yo creo que la escuela lo que hice fue un producto mínimo viable, que en marketing es básicamente haces un testeo que no te cuesta nada, como si fuese un grupo de WhatsApp, un grupo de difusión, para ver si tu idea
tendría algo de éxito. Entonces yo lo que hice básicamente fue crear un coach grupal entre máximo de 8 personas. Y una vez que viese que cómo iba eso para para la gente que estuviese recibiendo el servicio, ver si realmente me metía a crear el proyecto o no. Y creo que es muy importante siempre empezar por lo más sencillo para crear cualquier proyecto. Yo hice eso, como si quieres hacer una línea de ropa, prueba a vender a tus primos, a la gente de tu barrio una camiseta. Si a ellos no les gusta, igual es que no deberías cambiar de idea, porque hoy en día hay mucha gente que hace mucho tipo de líneas de ropa, de escuelas y demás, así que si no eres muy bueno y no te apasiona eso, no creo que hoy en día te vaya a ir muy bien. Y fue muy bien y pues finalmente yo estaba en una escuela, en la escuela de Pablo, que era una escuela pues como un poquito más informal, por 50 paletes al mes, o sea, me permitió subir de 5 a 100, también estudiando yo mucho por mi cuenta, porque era como un poquito más informal, solo había un nivel, tal, ahora ya luego lo mejoramos. Y decidí lo de Mento. Mento viene básicamente de Memento, que es mi película favorita, o una de mis favoritas, que me parece bestial. Y el mono era un peluche que yo tenía por ahí, básicamente. Eso la gente no lo sabe, pero era una foto de un peluche. Y necesitaba eso. Yo con el póker, solo con el póker no me sentía, sé que esto suena mal, pero no me sentía completamente pleno. O sea, no era feliz en mi día a día. En plan, a mí meterme a grindar, va a sonar muy raro, pero una vez pasas de los 100K, a mí sentarme a grindar me costaba muchísimo. Es así hay gente que sé que, yo que sé, Carlos 084, que es un tío que lleva no sé cuántos años llevará grindando, y grinda como un chaval de 20 años, que yo no lo entiendo, y eso no hay cosa que admire más. O Pablo también, que también ha grindado muchísimo, muchísima gente está grindando sin parar, y yo eso no lo entiendo, y eso a mí me costaba. Entonces dije, pues, ¿qué manera tengo de amortizar, por ejemplo, todo lo que estudio? Porque eso sí que me gusta mucho, estudiar mucho. Y algo que me entusiasme, pues el lado social de estar con alumnos, que te vengan con dudas de, oye, subo con esto de Bank, subo con tal. Yo haber ya pasado de 5 a los 100, pues me sentía con esa capacidad y creo que se nota mucho que los que están en la escuela dicen, joder, pues te gusta mucho más estudiar que grindar, por lo que parece. De hecho, para estar grindando ahora, y con esto paro porque no me estoy callando, para estar grindando ahora tengo que streamearlo, porque si no me cuesta una barbaridad. Pero eso en realidad es súper bueno para la parte del negocio porque haces algo que te apasiona y te gusta. O Sí. sea, está genial. Aún así, bueno, seguro que te has encontrado obstáculos y cosas emprendiendo Muchos. que no te esperabas. ¿Qué ha sido lo que más te ha, digamos, sorprendido o pillado desprevenido? O incluso a lo mejor que sabías que iba a ocurrir, pero que a nivel emocional dijiste, wow, esto me cuesta de llevar. A nivel de emprendimiento. Bueno, a lo mejor a Sí. nivel de póker también hay algo que quieras compartir. Si te parece, voy a decir primero una cosa buena a nivel de emprender y luego paso a los problemas, que básicamente creo que la gente cree que es demasiado difícil. No sé si por la educación en España o por lo que nos cuentan, pero creo que es mucho más fácil si tienes ganas de lo que parece. Lo único que recomendaría sería que no, cuando si quieres montar una tienda de ropa, no pienses en qué modelo vas a contratar para tu campaña. Piensa en cómo vas a hacer tus primeras camisetas, contacta con un tío y ponte a venderlas. Ya está. Creo que es más sencillo de lo que parece y a mí me daba más agobio hasta que, como digo, entré en el máster y dije, coño, pues es que todo el mundo emprende aquí. Si quieres, puedes, básicamente. En España tampoco es el mejor sitio para hacerlo, pero se puede. Mayores obstáculos, hay varios. El tema de la burocracia en España creo que es algo que es terrible a niveles estratosféricos. Para ser autónomo, para montarte una sociedad, yo soy autónomo, por ejemplo. Los obstáculos, diría, durante el proceso o una vez ya creado todo. Casi diría más bien una vez está creado el proyecto y rodando. Vale. Pues diría que es un poco, es a nivel fiscal sobre todo, pero ya que es un tema que está tan de moda, creo que conviene decirlo. En España es muy difícil aumentar el patrimonio que estés facturando 10.000 euros al mes, 5.000 euros al mes, porque cada trimestre te está volando a la mitad. Y si tienes gastos o quieres contratar a alguien, es muy difícil aumentar el patrimonio año a año y creo que eso es algo muy difícil y tienes que estar invirtiendo en mejorar web, en contratar a quien sea y te queda muy poquito, mientras que si la presión igual fuese un poco más pequeña, por ejemplo, a mí se me ocurre que todo lo que reinviertas en un negocio, eso no lo tributes. De esa manera fomentas que la gente, en vez de quedarse y lo que sea, todo ese dinero lo va a reinvertir en puestos de trabajo, en mejorar la infraestructura de las webs, que todo España, digamos, que sea mucho más rápido, mucho más sencillo.
Y diría que ese es uno de los puntos más importantes y de los más complicados, la gestión del tiempo. Que sé que eso seguro que es un apartado que te gusta mucho. La gestión del tiempo creo que es algo que se infravalora mucho y puedes acabar muy quemado si cada vez que tienes una duda, aunque sean las 12 de la noche, vas corriendo a contestarla, vas a acabar muy quemado. Tienes que tener claro que tú tienes unos horarios, que vas a contestar unas dudas al día, te conectas por la mañana, contestas y te vas. No puedes estar todo el día pendiente de tu trabajo por mucho que te guste. Esas dos serían las dos principales cosas: gestión de tiempo y fiscalidad. Cambiando un poco de tema, o rescatando un tema que has dicho antes que me parece muy interesante. O sea, yo soy súper fan de hecho, creo que lo digo en cada capítulo del podcast, de Víctor Hugo, que tiene muchas frases épicas, pero una de ellas es la prosperidad, la adversidad crea al hombre y la prosperidad crea al monstruo, ¿no? Y básicamente tú nos hablas de una parte de prosperidad de tus padres, trabajos estables, un espectro medio-alto, o sea, no por etiquetar, ¿no? Pero por poner un poco de framing. No me parece. Educación que te puedes permitir, un montón de cosas, o sea, me siento bastante parecido en ciertas cosas. Sin embargo, el ser incluso súper joven y súper exitoso a nivel de póker, a nivel de empresa, etcétera, tiene esta parte de gratitud. De hecho, ya en cuanto lo has dicho, ¿no? Tenía una cama. Poca gente con menos de 60 años suele valorar que de pequeño tenían una cama donde dormir y padres que les querían y que les apoyaban, etcétera. Y me parece súper interesante y súper importante el tema de la gratitud, especialmente hacia nuestros padres, que siempre se dice, pues que no me hubieran tenido. Ya, pues que una vez te tienen, o sea, si viajas un poco por el mundo o conoces historias, incluso en España, ves que te tengan no es garantía de nada. De hecho, suele ser casi la excepción, entre comillas. Por lo menos comparado panorama a nivel del planeta. ¿De dónde viene, digamos, esta parte de gratitud o este enfoque hacia tus padres, de ser consciente de lo que hicieron por ti, etcétera? Pues creo que, de hecho, escribí un artículo hace nada que saldrá en muy poquito, que creo que para mí la felicidad es la tranquilidad. Para mí felicidad igual a tranquilidad. Creo que es la mejor definición que encontré, porque me gusta mucho intentar crear pues un ensayo medio filosófico y debatir sobre asuntos. Y creo que para mí la felicidad es la tranquilidad. Y yo valoro mucho, o sea, yo tengo una virtud que creo que es la mayor virtud que tengo para estar tranquilo y ser feliz, que es disfrutar mucho de las cosas, aunque las tenga desde hace 5 años. Yo tengo una tele en el salón desde hace 2 años que es enorme, porque me gusta mucho ver películas, disfrutarlas con buen sonido y tal, y cada vez que me siento digo, joder, macho, qué maravilla de televisión, cómo se ve. Entonces, todo eso lo disfruto mucho. Y yo lo de mis padres, no voy a engañar, o sea, hasta los 18 no creo que fuese para nada así. De hecho, pues seguramente era un poco más rebelde, yo qué sé, pues viniendo de esa familia, un día llegué con un tatuaje, o un día estaba como, no sé, como era el último hijo, pues digamos, no sé por qué sería, algunas cosas psicológicas habría por ahí, pero vamos, que no fui del todo súper buen estudiante, pero porque no me interesaba, creo. Luego, por ejemplo, en francés, en filosofía sacaba notazas. Y de esa gratitud me viene una vez acabo la carrera y me veo que mis padres son médicos que han triunfado bastante y estoy jugando al póker con los horarios que yo quiero, aunque me levanto a las 8 de la mañana. ¿Qué me iba a decir a mí con 20 años que iba a querer levantarme a las 8 de la mañana? Y no sé, la verdad es que es que para mí tengo los mejores padres del mundo, porque me han dado una educación que, en el caso de que esto me salga mal, sé que voy a poder ir a una empresa y voy a decirles, mira, yo creé esta escuela, llevaba el marketing, llevaba el nivel, lo gestionaba, jugué al póker hasta estos niveles, di clase a más de 300 personas, tal, y tengo este currículum de haber estudiado. Y sé que alguna empresa, aunque sea por un sueldo menor por haber entrado más tarde en el mercado laboral, voy a poder trabajar. Y eso lo han pagado mis padres. O sea, tú te paras a pensar y tu padre, cuando te paga una universidad privada o te envía de campamento, igual se está quitando un Porsche, por decir una comparación tontería, al año, o a los 2 años, o a los 3 años. O sea, que nuestros padres no son superhéroes, que tendemos a verlos. Yo me acuerdo que mi madre, más santa que madre mía, me hacía una tortilla por las mañanas. Y dices tú, pero, o sea, ¿cómo tienes que querer a alguien como para levantarte tú media horita antes o 20 minutos antes y prepararle una tortilla, que con 15 años no lo valoras, lo ves como dado por hecho, y luego con los años dices, es que esta persona antes de ir a trabajar se levantaba media hora antes para prepararme una tortilla, cuando me podría decir, cógete una manzana y vete andando al colegio. Y yo creo ahí es donde llega a la conclusión en el artículo, que ser padre creo que es, bueno, que ahora lo sabrás tú, me gustaría de hecho al final hacerte una preguntita de eso, creo que es
el punto, el culmen de generosidad de una persona sin querer nada a cambio. Creo que he llegado a esa conclusión. Por ahí hay un episodio en Friends que le preguntan, ¿y tú no haces cosas de manera egoísta? O sea, ¿haces algo que no sea egoísta? Pues en tu vida casi todo es egoísta. Como si donas, como si tal, casi todo es egoísta. Y creo que lo de ser padre, la relación de padres e hijos, creo que es lo único que no es egoísta en este mundo. Que se hace sin esperar nada a cambio, diría. Sí, vale, pero una pregunta. No es egoísta porque biológicamente hay algo en tu cuerpo que te lo está diciendo, ¿sabes? Sí. Que te está tirando en esa línea. Em, pero en mi opinión, y soy padre de 2 niños, uno no es biológicamente mío, pero en funciones como si lo fuera. em, eh, o sea, sí, y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, ¿vale? O sea, no quiero desmerecerlo. La cosa es que tu cuerpo te tira en esa línea, ¿sabes? En O cierta sea, ¿tú medida. notaste un cambio? ¿Dejas de ser el centro de tu mundo, por ejemplo? ¿Qué Sí, notaste? y de hecho, cuando tú meditas, por ejemplo, Estuve meditando, sí. vale, siempre se habla de la meditación, el paso del tiempo que pasa diferente, los estados de flujo, que es un tipo, Sí. hay una parte de la meditación ahí, el tiempo pasa diferente. Cuando se es padre, los años vuelan porque te sales de ti mismo y el foco ya no está en ti. O sea, mi foco estaba en mí desde que me levantaba hasta que me dormía. Yo me pasaba el día grindando, si no era póker, era hacer cualquier tipo de proyecto, si no Ujú. era aprender, mejoras o sea, era rollo, si en esta hora no he mejorado, me sentía mal conmigo mismo. El foco era yo, el tiempo pasaba de una forma, ahora el foco es la niña y el tiempo hace boom. Y pasa diferente, a veces pasa más rápido, a veces pasa más lento. Y no pasa más lento porque me aburra, pasa diferente porque el foco no está en mí. Pero yendo un poco atrás, lo que te quería preguntar o hablar sobre ello es, la cosa es que te está tirando tu cuerpo a nivel biológico para que hagas eso, ¿sabes? Ya. Porque tus niveles de neuroquímicos están subiendo en esa línea. Yo creo que cuando ves a alguien sobre el que no tienes ningún tipo de emoción, que no conoces, que jamás vas a volver a ver, y haces una buena acción en la que tú pierdes y él gana, teorema de juegos, de John Sanders Nash, tú pierdes uno y él gana 10, para mí ya ese es el siguiente paso. Porque es que el otro, y no quiero desmerecer a los padres, que soy uno, pero el otro, tu biología te está tirando en esa línea, ¿sabes? Claro, pero ¿no lo haces lo otro también para tú sentirte bien? Sí, pero cuando tú pierdes uno, el otro gana 10, tú no Pero vuelves a igual ver a tú esa ganas 20 en persona. felicidad o en sensación de, ¿sabes? Es que es muy Correcto, complicado, es que es muy complicado. correcto, muy de acuerdo. Y eso es egoísta. De hecho, yo siempre he dicho, Claro. intento no poner nada de mis acciones en las que yo ayudo a alguien de la forma que sea o contribuyo, porque no quiero alimentar esa parte de mí y quiero hacerlo porque quiero hacerlo. La cosa es que tienes mucha menos emoción respecto a esa persona. Ya. Ya, pero lo que a ti ¿no te ha pasado, por ejemplo, que ves a alguien perdido por la calle o ves a alguien que está empujando su coche, le ayudas y te dice muchísimas gracias y tú te sientes bien durante 2 horas porque dices, joder, qué bien lo que he hecho. Y realmente tú hayas perdido tu tiempo total y realmente has sentido algo, te ha aportado algo a nivel de ser buena gente. Y eso es algo que yo creo que la gente olvida, que llevarse bien con la gente es muy gratificante para ti mismo a nivel egoísta incluso. Y que llevarse bien con la gente y tratar bien a la gente vale mucho. Aunque nos hayan querido vender que hay que ser como el de American Pie y ser en capullo y tratar mal a la gente y demás. Creo que es bastante erróneo, que eso es más cultura americana, pues es muy individualista, pero que España, que es mucho más social de compartir la silla en la salida de la casa y demás, creo que hay que recordar un poco eso, que te sientes mucho mejor contigo mismo no siendo un capullo, básicamente. Muy Y de sí, acuerdo. lo de los padres, no sé, a mí yo creo que en eso no me vas a convencer porque creo que te sientes tan bien cuando respondes a alguien por cómo llegar a tal sitio y llevas tu tiempo para guiarle y tal. A mí es que lo de los padres, yo es que el ejemplo tonto de la tortilla me parece descomunal, ¿sabes? En plan, que alguien pierda tiempo de sueño por preparar un extra, porque no es en plan alimentar porque si no se va a morir, sino es un extra para que vaya feliz tu hijo en vez de comerse una manzana que come una tortilla. ¿Es Pero de bueno, patata tú o lo sabrás francesa? mejor, obviamente. Francesa, francesa. Por la mañana, francesa. Es nuestro desayuno en casa por excelencia. O sea, yo me Es levanto que, entre 4:30 y 6 de la mañana, depende si hay uff, algún día que la quedo mucho sueño. Y a las 7 me pongo a hacer el desayuno y desayunamos a las 8 menos cuarto. O sea, 3 cuartos de hora haciendo desayuno
y siempre es tortilla francesa, lo que pasa es que, bueno, lleva pimiento, champiñones y un montón de cosas. Y, Pues qué bueno. y el hijo de mi pareja, que, bueno, llevo años y es como si fuera mi hijo, pero hay esta pequeña distinción a nivel biológico, ¿no? Quiere galletas muchas veces y no se da cuenta que esa tortilla, a veces con zumo verde, a veces con macedonia de frutas, o sea, lleva un montón de tiempo, un montón de energía, ¿sabes? Ya. Y muchas veces soy consciente de esto, en plan de, vale, es un niño, se enfada, ahora no se da cuenta, en el futuro, con Sí. suerte, se dará cuenta de lo que Sí, implica sí. hacer una tortilla, que es mucho más fácil, toma tu leche, toma tus galletas y no me Claro, rompas la claro. cabeza. Eso es el camino fácil. Sí, La cosa pero es yo que creo cuando que eres nos adulto damos tienes cuenta otra de perspectiva. esto, pasados los años te das cuenta de la suerte de tus padres o de lo que has tenido. Yo creo que ser agradecido te vas a centrar en lo que tienes y de esta manera vas a ser bastante más feliz. Yo baso bastante mi vida en cómo creo que voy a ser más feliz y cómo me voy a sentir más pleno. De hecho, por eso sigo en España, porque me parece que en España se vive como en ningún lado, aunque esté ganando la mitad al mes, básicamente. Es así de triste. Ojalá se pudiese ganar un poquito más en España y vivir en España, pero mientras sea así las cosas, yo de momento en España, la verdad que tengo casa, tengo mis amigos, mi familia, tal, yo no necesito demasiado más, la verdad. Cambiando de tema otra vez más, has estudiado Derecho, máster en Bolsa, súper interesante, hablaremos de ello, MBA. Digamos, el MBA es un poco la parte de Mento Póker y la parte de Derecho y Bolsa, digamos, ¿las llevas a tu vida de alguna forma? ¿Te queda pena de no seguir esos caminos de cierta medida? Ninguna. O sea, creo que la carrera de Derecho es una... Y aquí algún abogado lo verá y me se echará a mi cuello, pero me parece una pérdida de tiempo abismal. O sea, lo que no ya no yo, sino cualquier escuela educa, porque Evolución, nosotros, bueno, Ceros, quien sea, lo que hacemos a nivel de educación en el póker en un periodo de tiempo comparado a lo que hace una universidad en 5 años no tiene nada que ver. O sea, yo cojo a alguien en 12 y lo puedo poner en 50 trabajando un año a muerte y está generando más de lo que está generando con esa escuela. Y en una universidad, al menos en aquello estado, igual las más técnicas, informáticas, ingenierías y tal, es diferente, no lo sé, pero es una pérdida de tiempo bestial. O sea, no sé cómo pueden hacerlo tan mal como para que en 5 años yo tenga este nivel de derecho que yo en 5 años es que, o sea, sinceramente, en el póker en 5 años, si curras a muerte, o sea, es que Linus Love pasó de No Limit 2 o No Limit 5 a No Limit 5000 en 3 años. O sea, me parece que está muy mal y una pérdida de tiempo bestial, pero eso sí de decir que me ha dado mucha disciplina ya saber estudiar y hacer cosas que no me gustan. Yo odiaba Derecho, el primer año suspendí un montón de asignaturas, porque venía de un colegio que tenía clase de 8 a 6, entonces fue llegar a la universidad y como, ¡buah! Fiesta, tal, faltó a clases, suspendí un montón. Nunca había repetido en el colegio y nada de esto, sacaba buenas notas en lo que me gustaba, filosofía, francés, tal. Y fue llegar a la universidad y la lié mucho el primer año y me dijeron mis padres, mira, esto es muy sencillo. Porque además mis padres nunca son de bronca ni nada, pero cuando se ponen serios, a mí me achantaban mucho y me dijeron, esto es muy sencillo. ¿No quieres seguir estudiando? Me parece perfecto. Te vas a trabajar y te pagas tú absolutamente todo. Si mientras estudias, nosotros te vamos a dar los gastos, te vamos a dar 150 euros al mes para que tengas para tus cosas, la gasolina del coche y tal, pero si estás estudiando. Si no quieres estudiar, me parece perfecto, pero te vas a trabajar donde te cojan ahora, el burger o donde tú quieras trabajar ahora mismo. Y dije, vale, es la colleja que necesitaba y empecé a estudiar tipo hasta las 4 de la mañana para no suspender lo menos posible y sacar una carrera en el tiempo mínimo. Y es lo que hice y eso sí que me aportó. Con un poco de, mira, no quiero, pero tengo que hacer. Esto es como, tengo que ir a sacar, te habrá pasado un montón de cosas, yo que sé, o con podcast o emprendiendo con una página web, que tienes que hacer una cosa que es terriblemente coñazo, pero la tienes que hacer. Entonces, cuando antes te la quites, antes vas a quitarte ese peso encima y antes vas a poder disfrutar las cosas del día a día. Porque si no, luego te pones la tele y estás pensando, joder, tengo que ir a entregar el título tengo que ir a recoger estas firmas, tengo que ir a recoger lo que sea. Y no disfrutas tu momento de ocio. Entonces, sí que me vino bien para eso, pero me parece que la universidad está muy mal diseñado el tiempo que empleas en lo que te aporta, diría. Muy mal. De El hecho, máster, por ejemplo, muy diferente. ahora te pregunto, Matiz, la gente que le doy clase siempre le hablo del concepto que yo llevo a mi vida personal y de familia, que es tener un día para hacer las gestiones, los peajes de la vida, que le llamo, ¿no? Ir a comprar es un peaje de la vida, a pesar de que ir a comprar está infravalorado, comprar comida, porque es tu energía.
pero un día para eso, para ir a comprar, un día para hacer la llamada a la empresa de la luz, ir al banco, etcétera, e intentar tener un día para hacer todas las cosas que tienes que hacer, porque si quieres usar tu tarjeta de crédito tienes que ir al banco a comerte esa cola seguramente, te guste o no te guste, y liberarte en cierta medida. Lo mismo que tú decías de no puedo estar respondiendo preguntas todo el día, y es, si las agrupas y, digamos, no tienes todos los días que hacer un montón de gestiones, de hecho es mucho más eficiente porque tu sensación no es de, buah, es que me paso todo el día o toda la semana haciendo tareas, ¿sabes? No, este bloque de tiempo en un día, en la mitad de un día, en día y medio es para esto. O sea, me parece muy interesante lo que dices, que es, me decía un padre pequeño. Me llamaba dos cosas. Mister Ansias, porque lo quería todo ya, y no porque no estuviera dispuesto a hacerlo, pero es en plan de ¡wow! Y después era Mister Ansias y Mister lo dejas todo a medias o algo en estas líneas, ¿no? Y era eso, de pequeño pues dejaba todo literalmente a medias. Y me decía, a ver, es que esto lo tienes que hacer. Ya, pero es que no sé qué. No sé qué le diría. Dice, a ver, como lo tienes que hacer, contra antes lo hagas, mejor. Y contra mejor lo hagas, mejor. Y a mí esto me explotaba la cabeza. Digo, a ver, pero si no me gusta, ¿cómo lo voy a hacer bien? Dice, ¿por qué no quieres tener que volver a repetirlo? Y yo pensaba, tiene sentido, pero ¿cómo consigues hacerlo bien si no te gusta y hacerlo bien y de forma eficiente, ¿no? Y me da muy tedioso. O sea, ¿a ti no te pasó que cuando tus padres de golpe te dicen eso, de golpe tienes ganas en hacerlo o cómo es la sensación? Porque suele haber ahí una batalla interna, por lo menos inicialmente, hasta que se desarrolla un poco esa disciplina. No fue, bueno, mira, es muy interesante lo que me acabas de decir porque me estoy acordando ahora, pues cuando me lo dijeron, dije claramente, pues me callé, ¿qué voy a decir? O sea, yo quería acabar la carrera y poder optar a un trabajo, pues igual, bueno, que luego ya ves tú lo que te da la carrera en España, pero esa era mi idea al menos. Y quería como no sabía qué quería hacer, pues me daba un poco de miedo el hecho de no hacer derecho y a saber a qué me iba a dedicar, pues no me gustaba nada, solo me gustaba escribir de vez en cuando y poco más, o sea, no me gustaba nada. ¿Te Y estas gustaba, partidas... escribir? Sí, escribir me gustaba, pero para plasmar pensamientos, básicamente. Y jugaba al póker con timbas con amigos y ya está, pero de 5 euritos. Eran las únicas cosas que me gustaban, por así decirlo. Y cuando me lo dijeron, me di cuenta que tenía que hacerlo sí o sí. Y lo que empecé a hacer, que me estoy acordando que eso es lo que te iba a decir, que me di cuenta que en clase, eh, si cogía los apuntes e iba, o el libro del... Es que estudiar con el libro del profesor, es que es una cosa de locos, que para eso me lo puedo leer en casa, pero bueno. Pero si ibas poniendo apuntes mientras él hablaba, luego, una vez te los ibas a estudiar y veías tu letra por ahí y ya lo habías visto ese texto, me costaba la mitad. Y entonces, el hecho de, ya que voy a clase, voy a estar con los apuntes, eso me cambió radicalmente el aprobar exámenes. Me hizo clic porque iba a clase. A ver, había días de clase que jugaba al póker. Jugaba los torneitos por la mañana y demás. Pero bueno, creo que es un proceso de aprendizaje que todo el mundo tiene que llevar a cabo. O sea, si mi hijo me dice que no le gusta el colegio, le voy a decir, pues normal, hijo, a mí tampoco me encantaba y quieres que te diga, pero es necesario. Y sí, lo que cambié fue básicamente lo que te decía tu padre de mejor hazlo bien desde el principio porque así luego te va a llevar menos trabajo, aunque no te guste. Y eso la universidad creo que te lo da mucho y creo que muchos jugadores de póker que igual o no han estudiado, no han tenido ese tipo de cosas, ya han empezado a los 18 sin trabajo, sin universidad y sin nada, creo que no están muy acostumbrados a hacer cosas que no les gustan. Por eso creo que les cuesta o llevar de seguido unos coach, o llevar de seguido una empresa, o de llevar de tal, porque a ellos les gusta más, me apetece ahora lo hago y si no, mira, ya está, ya lo dejo. Creo, no estoy seguro. Estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, yo alargué el bachiller, ya el año de convalidar, literalmente porque jugaba al póker y me daba exactamente igual. Y de hecho me veía con más margen. Digo, convalido, dedico 4 horas a la semana y tengo la excusa de que estoy haciendo eso, pero estoy jugando al póker. Pero sí que los primeros años me costaba mucho hacer cualquier tipo de cosa que no decidiese yo. Y las que decidía yo eran estudiar póker, jugar póker. O sea, yo al principio, el primer año y pico, estudiaba mucho más de lo que jugaba y jugaba todas las horas del día. O sea, estudiaba, o sea, menos dormir. Pero sí que me costaba mucho hacer este tipo de cosas y de hecho la pequeña disciplina que tendré o hábitos o esto que te digo de eficiencias en mi rutina viene justamente de esto, ¿no? De no me gusta ir al banco, no me gusta esto, no me gusta lo otro, ¿qué hago? Los junto y los hago en este momento, los hago todos seguidos, los miro en plan con cara de asco, pero los hago y ya está. Y no estoy todos los días pensando en ello, Yeah. pero yo estoy muy de acuerdo que la gente que hemos saltado, digamos, de la escuela a una vida en la que nos han mantenido a jugar al póker, la que muchas cosas.
por ejemplo, en este caso la disciplina, ¿no? La constancia, bueno, pues plasmarlo como sea, pero yo creo que por eso es muy importante, especialmente para los jugadores que no han hecho otras cosas en su vida. De hecho, estoy dando clase a uno de los chicos que le doy clase, está en Mento, y es padre, tiene su empresa, su mujer tiene su empresa y tienen un proyecto en conjunto y tienen 29 años, o sea, unos cracks. Y ya le Joder. dije, solo por todo lo que has hecho ya en tu vida, eso, tener 2 niños, las empresas, tal, no sé qué, que llega de trabajar, de estar con los niños, tal, no sé qué, y se mete en Mento Póker a ver las clases, a estudiar, etcétera, ya solo por esas actitudes que has desarrollado, esas cualidades, te va a ir mucho mejor que a otra persona. ¿Vale? El chaval de 18 años es un poco más rápido, tiene más tiempo, tiene otras cosas, pero tus actitudes y tus, digamos, habilidades, o más bien aptitudes, eh, vamos, es que destrozan a cualquier otra persona en general. Sí, no, me parece. Yo me acuerdo cuando estaba en el máster y ya estaba jugando un poquito más alto, generando los 3 4K al mes y demás. Llegaba a casa a las 8 y nada más era cenar en media hora, pues siempre cenábamos a las 8 o algo de eso, o 8:30, y grindar y así, non-stop, non-stop. Pero es que lo pienso ahora y digo, es que no podría con esa vida. Entonces, escuchar que eso, o sea, con hijos, además, con 29 años, con 2 hijos, con empresa y con el póker. Empresa, bueno, o sea, digamos, trabajando como autónomo por su Sí, cuenta, su mujer trabajando por autónoma por su cuenta y un negocio en conjunto. qué barbaridad. Que me pa- Un crack. no. Sí, pero bueno, es lo que creo que también te da el póker y ser tu propio jefe, que ahora está tan de moda con lo de Ibai y tal, que es que cada día es diferente. Es que tú lo notarás, o sea, tú tienes más o menos, digamos que parecido a nivel de creatividad, trabajo parecido al mío. Por ejemplo, yo es que invento no solo de las clases, en plan, pues vamos a sacar este vídeo para YouTube, vamos a sacar esta imagen, vamos a sacar el tal, vamos a hacer un torneo, vamos a hacer. Entonces, cada día estás haciendo cosas nuevas es que es súper para. No es que no sea trabajo, porque estoy muchas horas al final y sí que me ha perjudicado mucho a nivel de grind, pero me lo paso tan bien, en plan, teniendo que estar con el informático viendo cómo cambiamos, Elmo, un saludo desde aquí, cambiando todo absolutamente, vamos a rediseñar la home, vamos a poner este precio, vamos a probar esta promoción, vamos a probar este servicio. Me parece tan divertido que eso creo que es algo que tengo una suerte de estar viviendo esta vida con cómo iba yo en el colegio, por así decirlo, que solo era bueno en 4 asignaturas contadas. Creo que, no sé, o sea, me parece un sueño, la verdad, poder dedicarme a algo que sea tan divertido. Y creo que esa es la clave, llegar, que ya se ha dicho 1000 veces, pero las personas que como yo en el colegio igual no les gusta demasiado lo que están viendo, creo que es porque igual no les has dado un abanico muy grande para que puedan ver. Y en el artículo escribo esto, que no puede ser que le des la misma cantidad de filosofía, por ejemplo, a un chico que le encanta rebanarse la cabeza, pensar sobre el mundo, que las preguntas que nos han contestado a la filosofía, hay preguntas que llevan 3000 años y nunca no se han contestado todavía. En cambio, luego está el niño matemático que le gusta poner el tic de que esto ya está resuelto y ya está. No puedes darle la misma educación a esos dos chavales, ni puedes valorar a los dos de la misma manera. Habrá gente que le gusta que los problemas sean tic y ya está, y otros que les gusta devanarse la cabeza. Entonces, yo creo que lo que nos pasa a muchos que hemos encontrado el póker igual es como que, wow, puedes disfrutar de algo de esta manera, ¿no? Ni sin tener que sufrir estudiando. Que eso es lo que te pasaría a ti también, imagino, de tanto estudiar y grindar y demás. Yo era súper mediocre en la escuela, pero luego llegó bachiller y llegó el tema de la Segunda Guerra Mundial y el profesor me dijo, mira, te he aprobado porque lo que dices es cierto, pero esto no estaba en el libro. Y hojas de examen, ¿eh? O sea, alumno súper mediocre, examen de historia de Segunda Guerra Mundial, mega bordado. Y digo, es que, bueno, me gusta y he visto muchos documentales. Y el profesor con cara de loco, en plan, pero si sacas siempre notas mediocres y ahora me has contado, o sea, recuerdo el examen, era primero bachiller y eran hojas y hojas y hojas y le empecé a contar un millón de movidas, claro, ninguna en el libro. Entonces me dice, es que claro, me has contado la Segunda Guerra. El examen era cuéntame la Segunda Guerra Mundial lo que sepas. Ya, ya. ¿Qué más Y da que con otros aparezca en el temas lo libro, no? mismo. Claro, convalidé segundo de bachiller 3 asignaturas, historia, geografía y matemáticas. A matemáticas no fui a clase y aprobé. ¿Por qué? Joder. Pues porque lo sabía y porque lo fui aprendiendo con el póker también, ciertas matemáticas, Ya. pero simplemente no estaba incentivado, puedes llamarlo que también vaqueaba o que no era disciplinado, puedes llevarlo en esa línea, ¿no? Pero no estaba incentivado. El carnet de conducir, nunca aprobé un examen en la autoescuela y un día le dije al profe, estoy listo. Y me pidió que solo hiciera un examen en el que tuviera menos de 2 fallos. Y le dije que no. Y me insistió un montón y le dije que no. Fui al examen y aprobé.
Es decir, yo creo que muchas veces es la falta de incentivo o la perspectiva de lo que nos va a dar eso. En la escuela muchas veces estudias cosas que piensas, Totalmente ¿para de qué acuerdo. sirve? Ahora veo con perspectiva, por ejemplo, la historia, que siempre me gustó personalmente, pero ¿para qué te sirve saber lo que pasó hace 500 años? Para no repetir los mismos errores que repitieron hace 500 años, ¿no? O incluso a nivel actual, con el tema de, bueno, la Fed imprimiendo dinero, etcétera, el entender las posibles consecuencias de eso, yendo para atrás, ¿no? En Alemania lo que ocurrió, incluso yendo más para atrás, dices, es que nunca ha ocurrido durante tu vida, pero antes ha pasado, entonces la historia puede que sea útil. ¿Para qué me sirve tender a pensar en el infinito de matemáticas? Pues para tener una mente abstracta, para muchas cosas, ¿sabes? Y que en cuanto a veces nos dicen el para qué, entonces dices, tienes aplicación, dices, nos podrían cambiar el enfoque, ¿no? Que tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque es un colegio, lo hacemos desde hace 200 años y así luego puede ser albañil o estudiar derecho o hacer lo que sea. Y es como que, vale, pero es que ¿para qué me sirve eso? Pero estudias matemáticas para poder contabilizar tu dinero. ¿O qué te gusta a ti? Los altavoces, calcular vatios. ¿O qué te gusta a ti? Me gusta vender Nintendos con 15 años, ¿no? O hacer esto, hacer lo otro. Vale, pues aprende números primero y si le das yo creo que cambiando un poco la perspectiva ayudaríamos mucho a la gente, ¿no? Sí. De hecho, no sé, de hecho lo pones en la página, ¿no? Que debido a tu formación, digamos, de haber estudiado Derecho, todo esto, tu forma de dar las clases es mucho más ordenada y mucho más eficiente y supongo, me gustaría ver qué piensas de esto, que al haber sufrido, digamos, las consecuencias de una educación, por lo menos en tu opinión, ineficiente, en la mía también, ¿cómo plasmas las clases? ¿O qué haces diferente? ¿O qué piensas que dices, esto no lo puedo hacer nunca y tengo que ir por este otro lado? Pues yo creo que la ducha de agua fría, ¿no? De que hace mucho calor y te metes una ducha de agua fría, pues para mí eso fue el máster en el IE, básicamente. Eso fue coño, hay profesores así, existen los profesores así, en serio, profesores motivados, que hacen bromas, que de repente un día traen un vídeo buenísimo que no es una bobada como los que te ponían en el colegio, que era porque la profesora no quería trabajar o el profesor no quería trabajar. Un pequeño inciso, lo de la historia. Me parece muy top eso que has dicho, porque has hecho que se me ocurra que la historia lo que hace es que no seamos tan borregos de pensar, por ejemplo, que igual una dictadura es lo mejor, porque sabemos que en el pasado no funcionó y ahora mismo, si no hubiese historia, podríamos volver a caer en otros sistemas políticos fallidos y demás. Así que muy interesante, no había pensado de esa manera. Y creo que fue, volviendo a esto, creo que fue la ducha de agua fría en el IE, que la verdad que es muchísimo dinero el máster, pero creo que a mí me cambió completamente la forma de ver la vida y de cómo quería enseñar, de que me apasionaba el marketing. El marketing la gente tiende a verlo como con connotaciones negativas, pero creo que realmente tienes que pensar que sin publicidad y sin marketing no tendríamos a un tío que, por ejemplo, no sé, el dueño de IKEA. Pues igual no tendríamos muebles a este precio con este tal. No tendríamos Amazon, no tendríamos al de la tienda de al lado que te hace el mejor pan del mundo. ¿Por qué? Porque la publicidad lo que hace es que esa persona pueda dedicarse, si tiene un buen servicio, un buen producto para la sociedad, pueda dedicarse a eso en vez de tener a a ver qué profesión digo para que no... En vez de tener pues no sé, imaginemos que había alguien que recoge, yo qué sé, el agua de la lluvia en la calle cuando llueve, por no decir ningún empleo. Pues en vez de tener a alguien que hace ese trabajo, a priori, pues mucho menos, que no aporta tanto, que puede hacer mucha más gente, por así decir, aporta mucho, pero puede hacer casi todo el mundo, pues tenemos a alguien muy especializado que aporta mucho valor a la sociedad. Eso es lo que hace la publicidad, que esa persona que aporta tanto a la sociedad con ese servicio que es tan único, pueda dedicarse a eso en vez de tener que dedicarse a otro trabajo. Eso es lo que consigue, que yo, por ejemplo, pueda dar clases gracias a la publicidad, por ejemplo, y de que entre más gente, eso hace que yo esté dando clases y las personas que os reciben se benefician de ello. Y las clases, lo que me di cuenta, que sigo viendo hoy en día, es que los jugadores, que tiene un poco que ver con lo que hablábamos de los que pasabais de póker, que os pegasteis la forrada en esa época, y es completamente comprensible con 18 años, 19, digas, ¿para qué quiero yo esto? Voy a grindar. Que cuando dan coach muchas veces se ve mucho lag de
como muy improvisado todo, muy de coger el Word, muy de empezar así. Yo, por ejemplo, hago casi todo PowerPoints, en plan, me levanto antes por la mañana y hago 4 horas de preparación de cada clase. ¿Por qué? Porque me gusta que quede, pues yo sé lo que va a venir después. Puedo hacer juegos con las diapositivas. Puedo hacer que el alumno de repente le aparezca un título enorme y sea una pregunta, le da el clic y encima de la pregunta aparezca la solución de Pío, por ejemplo. Y me gusta que quede así porque creo que es como la gente lo pilla. Cómo entender las distribuciones de equity en según qué board. Pues me gusta intentar ver cómo puedo enseñarle eso a un alumno que nunca ha visto nada de ese estilo. Y mucho PowerPoint a nivel de educación, poco texto en plan de por diapositiva, bueno, eso es bastante típico, pero poquito texto y muy dinámico. Y lo que no quería para nada era lo que me pasó a mí en Derecho, que era aprender y vomitarlo, básicamente. Yo quiero que tú entiendas por qué aquí tienes que blockbetear el river y no quieres potear. Entonces te enseño la gráfica, ves que tienes una zona de tu equity que está por encima de su 60-70% tal y que vas a querer blockbetear, pero que el rival tiene un montón de manos que están al 90% para arriba, por lo tanto, ¿para qué vas a potear si te vas a estampar contra ese 90% más? Entonces, si lo ves de esa manera con ese dibujito, la gente dice, joder, pues es verdad, ¿para qué voy a potear si el rival tiene muchas más manos al 90%? ¿Sabes? Entonces, creo que conseguir poner de manera gráfica algo que a mí me costaba mucho, como puede ser matemáticas o puede ser gráficos o este tipo de cosas, creo que es fundamental. Y me di cuenta que en el máster había gente que podía ser el capo más capo de Telefónica, de lo que sea, y luego un tío que trabaje en Procter no sé cómo se llama la marca, bueno, en Unilever, me da igual. Sí, bueno. que en donde sea, y que era químico y se pasó al departamento de marketing de estadísticas y que tenía un puesto muy inferior, pero que amaba enseñar. Y cada vez venía con un PowerPoint currado y le apasionaba. Y me di cuenta, yo quiero ser este tío. Me da igual no ser el absoluto top grinder, me da igual no ser el que tal, pero cada clase que vaya a recibir a alguien, quiero que sea algo que diga, ¡fuah! ¡Qué bien me lo he pasado y cómo he aprendido! No quiero que sea... Si no quiero dar clase, o sea, me podría estar todo el día grindando y ya está. Tampoco es algo que me apasione, entonces también me gusta es poder sacar rendimientos económicos de algo que me gusta mucho más, que es dar clase, pero hacer que la gente sea entretenido, modular la voz, muchas de estas cosas que yo en Derecho de verdad es que parece que estoy exagerando, pero es que cualquiera que haya hecho Derecho sabrá que hay muchas veces que era un profesor de 70 y pico años sentado leyendo su libro. Es que eso no es ni medio normal. O sea, es que qué pérdida de tiempo, de vida que he pasado en esa carrera. Entonces yo me di cuenta que era hacerlo dinámico, que la gente haga clic y tienes que currar con profesor no solo en explicarlo, sino en hacer que te entienda. Básicamente, esa es la clave. Sí, rescato un concepto que amo desde hace muchos años, que es explicar los porqués y no los qués. Eso es. Si explicas el qué, explicas la situación en concreto, pero en cuanto hay una situación nueva, esto pasa mucho en matemáticas, ¿no? Que Literal, recuerdo que nos explicaban algo y luego cambiaba algo, o que el denominador era negativo, o cualquier cosa, y ya era en plan, pum, no sé hacerlo, porque no entiendo el qué en este ejemplo, y lo puedo replicar si me cambias, le pones un 0 o le cambias el número, pero no entiendo el por qué. Y cuando entiendes el por qué, a pesar de que puede costar un poco más inicialmente, porque los qué suele ser un niño de 5 años, le explicas la física y le explicas un qué concreto, y luego le pones eso y él lo hace. Sí, sí. Pero no puedes apoyar el conocimiento, y me parece brutal esto. Hay... O sea, es una pregunta que suelo hacer al final. Bueno, a veces hago al final, pero me parece muy interesante meterla ahora. Y es, ¿qué te suelen preguntar de menos los alumnos que pienses que es muy importante? ¿O a qué le dan poca importancia y tú insistes porque... Bueno, o a lo mejor no insistes, pero sabes que es importante? Diría que al factor gimnasio, que me gusta llamarlo, que es el de me apunto al gimnasio y ya por eso pienso que voy a adelgazar o pienso que por eso ya voy a ir, por haber pagado la cuota. Creo que a la gente, a los alumnos les falta... O sea, si yo paso 4 horas preparando una clase, tú tienes que pasar a priori 6 estudiándola e interiorizándola, porque yo para prepararla en 4 horas básicamente he metido muchísimos conceptos hablados y en las diapositivas y demás, y tú tienes eso que interiorizarlo. Y diría que lo que menos énfasis hacen y lo que menos tiempo dedican y demás es en darse cuenta que es para ellos.
igual que en el colegio y la universidad es para nosotros, si no nos damos cuenta, y como está un poquito mal hecho a mi modo de ver, no nos daremos cuenta en un futuro próximo mientras no cambie la educación. Aquí se ve más fácil porque tienes un retorno de inversión claro y puro. Si los que más dedican tiempo llegan a 100, los que no se quedan en 10. Por así, bueno, hay obviamente muchas más variables, pero por poner un ejemplo más simple. Y diría que es la necesidad de estudiar mucho cada clase, que no es verla y ya está, que no es que a mí me da igual que tú hagas TIC y te hayas visto las 10 clases que tenías pendientes por ver. A mí que me enseñes TIC me da igual. Yo lo que quiero es que, aunque te veas una clase, que la interiorices, pero que te veas 10 a la semana solo para el simple hecho de decir, visto. ¿Cuántas veces hemos visto un curso de póker de, yo qué sé, de Beto, de, ¿cómo se llamaba el de MTT es el Petrangelo, de lo que sea, tal, y decimos, bueno, te lo ventilas y ya está hecho. No, o sea, realmente es que te aporte cada hora, o sea, creo que eso es lo más importante, que cada hora a la semana, reviéntala. Yo lo que les digo es, tenéis 1, 2 o 3 horas a la semana. Solo estudiad esas horas, porque no os debería dar tiempo para más. Si hacéis 3 clases al día o algo de eso, lo estáis haciendo mal, porque no estáis interiorizando. O sea, estáis viendo estrategia, estáis viendo de todo. No puede ser. Tendría que ser 4 horas por clase y diría que es donde más falla la gente. Pensar que es un tic. Y a ti te pasará, por ejemplo, o por ejemplo con lo de Poker Shots, o que la gente lo ve una vez y dice, pues ya está. Dedícale tiempo, si te apetece, o sea que ahí también va cuestión de preferencias y demás, pero la gente como que tiene necesidad de visto, ya está, como si fuese como en el colegio cuando te mandaban leerte un libro, que te decían, léete 15 páginas, con el matemático este loco que calcula así, leído. ¿No? O sea, lo haces por ti. O sea, a mí me da igual que lo hagas o no lo hagas. Hombre, por mí mejor, porque cuanto más mejores, mejor publicidad para nosotros y más contento vas a estar. Pero hazlo, o sea, trabaja cada hora hasta que la tengas interiorizada, porque no sirve de nada hacer el tic si no has interiorizado nada. Claro, tal cual, es como limpio la cocina y llegas Sí. y está medio... Esto es algo que hace pocos meses he empezado a implementar con mi parte de estudio, de cuando leo y cuando aprendo, de no el volumen, o sea, yo antes hacía mucho volumen y aprendía mucho, pero lo medía en volumen de cosas estudiadas, ¿no? Obviamente hay un ratio lógico de que si metes mucho volumen de income de información, al final algo se tiene que quedar y algo es útil. Pero ahora lo valoro más al revés, en plan de, vale, ¿qué he aprendido? Y los libros, muchas veces me voy saltando páginas, en plan, no me interesa, o sea, no necesito decir, me he leído este libro entero, sino de lo que quiero es el conocimiento, ¿no? Pues busco conocimiento en el libro. Y antes me sentía mal conmigo mismo, no sé si lo que decías tú antes un poco algo psicológico y por ahí, algo que me habrán enseñado de pequeño, lo que sea, pero he leído este libro. Y ahora es en plan de, vale, ¿qué he aprendido he aprendido un montón de cosas. Y he estado media hora dándole vueltas al libro, suficiente. Es por ti. Es que eso, Claro. es solo, exclusivamente es para ti. Entonces, si tú no quieres, si te quieres leer el libro mal, entre comillas, porque es entre comillas, porque ¿qué es leerse un libro malo? ¿Qué es leerse un artículo malo? Lo que sea, es solo por ti. O sea, si tú realmente, ya me pasó con un libro de filosofía el otro día, que había una parte, por ejemplo, que era hablar de unos tópicos que ya había leído, no me apetecía demasiado leerlo. Y dije, pues me salto esta parte. Y dije, joder, pues me siento un poco mal. Y dije, qué tontería. O sea, leeré lo que me interese de este libro. Como que tenemos aquí muchas cosas metidas en la cabeza que yo creo que habría que darse cuenta que es para ti, que no hace falta estudiar X horas a la semana, que no hace falta que 8 horas a la semana sean 8 clases, sino que puede ser 1 hora, pero lo que importa es para ti, básicamente. ¿Qué libro era? Pues era el de o el de pensamiento crítico, no sé. Es que me estoy leyendo 2 a la vez, que ya acaba uno de ellos, que era la filosofía de los Simpson, que está chulísimo, que es básicamente repasar un montón de... Es mucho más maduro de lo que el título parece. Son unos autores, son filósofos contemporáneos que cogen cosas actuales y cogen a Platón, a Sócrates y demás y explican toda la historia, sus pensamientos. Te cogen a Aristóteles y te cogen a Homer. Dicen, ¿es Homer un virtuoso? Y empiezan aquí a hacerte ensayos. Es decir, plantear una hipótesis. ¿Su personalidad, digamos? Sí. Y entonces, o te dice, por ejemplo, Ned Flanders hizo bien en bautizar a los niños de los Simpson cuando los tenía a su cargo, y te empieza a hacer un ensayo. Entonces, en un ensayo en función de Nietzsche, en función de tal, en función de cual. Está increíble. A que le gusta la filosofía, bestial. Y ahora estoy leyendo uno del pensamiento crítico y la filosofía,
y no me acuerdo sobre qué tema era, creo que, no me acuerdo sobre qué tema era, pero me lo salté, que está muy chulo. Creo que se llama Pensamiento Crítico y la Filosofía. Está muy guay porque mezcla dos cosas que me interesan mucho y te habla desde un prisma actual, de nuestras circunstancias, de qué es la enemistad, qué buscamos, cuál es tu avatar online, cómo debería, no sé, está muy guay, muy guay. Si quieres, al acabar te digo el nombre exacto, porque lo tengo en la mesilla, pero a ti creo que te gustaría mucho. Los he apuntado y los dejaré en las referencias. Me gusta dejar, o sea, si alguien ha llegado hasta este punto de la conversación es que hay algo que le gusta de lo que dices, entonces de donde vienen, digamos, tus fuentes de aprendizaje, por lo general suele resultar interesante, así que me los he apuntado también. Antes has dicho, bueno, de hecho lo tengo para hablar de ello, porque me parece muy interesante, lo he descubierto entre comillas, o sea, todo el mundo lo conoce, pero digamos de meter el hocico hace poco. De hecho, en el podcast ha venido alguna persona del mundillo, el tema de la bolsa. ¿Por qué decidiste, o sea, derecho y pasas a la bolsa, ¿no? O sea, a lo mejor hay mucha correlación y no la consigo ver, pero ¿por qué te metes en bolsa? Era una universidad donde podías meterlo de esa manera y entonces acabar como con derecho y con bolsa. A mí era la parte que me gustaba y acabó por no gustarme absolutamente nada porque no le veía el edge, básicamente. No, igual que en el póker, por ejemplo, estoy jugando me puede pasar como si me meto a jugar No Limit 2000 en cash, ¿sabes? Y estoy con todos regulares. Pues digo, no sé si le quiero dedicar mucho tiempo a esta partida, si realmente estábamos palmando todos y yo el que más en esa partida, por ejemplo. Y en la bolsa me parecía como que había demasiada información que tenían muchos agentes antes que el resto y que el retail, básicamente, o sea, el retail para los que tengáis menos vocabulario de estos, básicamente, pues nosotros, los que invertimos, el público de calle, básicamente, sí. Me parece que no tenemos ninguna posibilidad y que todo lo que vayamos a conseguir, entre comillas, casi todo, va a ser pura varianza. Es decir, ¿por qué todo el mundo ganaba en la bolsa en los 90? Porque estaba todo así, básicamente. Y ahora sí que creo que hay gente que puede conseguir beneficios, obviamente, pero me parecía que el edge era tan fino en bolsa, en criptos creo que es diferente, pero me parece que era muy fino si querías hacer el intradía, que era lo que me parecía divertido. Si quieres invertir a largo plazo, sí que creo que obviamente hay rentabilidad y demás, porque básicamente va creciendo, y eso sí que me parece muy inteligente, pero en lo que es intradía, lo que sería lo divertido de como el Joseph Agram o lo que sea, que en esa época estaba muy, muy arriba de lo que era el trading intradía y demás, a mí no terminaba de ver el edge, digamos, en el intradía y era lo divertido. Entonces, para estar invirtiendo sin algo que dejarlo ahí muerto del asco y tal, eso no me entretenía, entonces dejó de gustarme, básicamente. Y en inversión a largo plazo, o sea, lo BSV. Sí, completamente. Por si la economía crece y demás, obviamente, al final, si coges un índice que te replica, o sea, algo que te replica un índice, a priori va a crecer. Nunca sabemos qué va a pasar. Igual, de repente, China después del coronavirus puede, no sé, hacer lo que sea. Sí, pero el planeta siempre ha crecido, incluso en periodos con guerras, creo que son, si coges un fondo mundial, periodos de 15 años, incluyendo guerras mundiales, nunca acaba negativo. O sea que... Claro. El tema es, ahora con las criptos, a saber qué pasa. No me gusta hablar de ese tema porque no lo controlo nada, pero no sé si puede darle una buena torta a la bolsa. Lo que pasó el otro día, por ejemplo, con lo de GameStop, es... a mí me da un poquito de miedo, la verdad, porque si lo hacen con GameStop, ¿por qué no se juntan más de un país que les caiga mal, por ejemplo? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, al final, imagino que estará más protegido, pero... que se pueda... que puedan hacer ese tipo de cosas. Ahora mismo con Internet es tan fácil ir creando una comunidad grande, y de repente decir, vean, vamos a hundir esto. Esta empresa de la que depende tal país pequeño, por ejemplo. ¡Pum! Supongo que en cierto punto habrá organismos reguladores que intervengan ahí de una manera o de otra. O sea, por ejemplo, en este caso fue una empresa particular, ¿no? Robinhood decide limitar la venta de acciones, ¿no? Perdón, la compra. O cosas de ese estilo. Pero la cosa es que se puede, es un mercado libre. Sí, o sea, tú y yo ahora acabamos esta llamada o en esta llamada decimos, oye, voy a comprar Starbucks. Y dices, oh, buena idea, yo también. ¿Y si metemos a un tercer amigo? ¿Y si metemos a 100, 1000, 1 millón? Y ahí es donde entra algún tipo de organismo regulador. De hecho, tendrás una opinión más construida que yo en esto. De que hay un punto, ¿no? O sea, si tú vendes a una persona bolis, no pasa nada, fair play. Si eres el único que vende bolis en todo el planeta, monopolio, hay unas leyes, ¿no? O sea, supongo que hay puntos de inflexión en esto.
El tema es cómo, si regulas eso, ya deja de ser un mercado libre. O sea, lo que ha pasado con lo de Robinhood y esto, al final es capar para proteger un poco a los fondos de inversión y demás, lo cual es como, ojo, o sea, porque para los que no lo vieseis, básicamente los fondos de inversión lo que hacen es comprar a corto. Comprar en corto, que es básicamente, si baja, ganan, básicamente. Y el resto de personas lo que suele hacer es a largo plazo, que es básicamente si sube, ganan. Y les están protegiendo con esto para que no se hundan, básicamente, porque como todo va subiendo, va subiendo, va subiendo, ellos van bajando beneficios, bajando beneficios. Y que hayan podido bloquear la compra de acciones porque el retail se haya juntado y haya hundido un fondo, también da un poquito de miedo en el sentido de ¿por qué no lo hacen en otras circunstancias si lo hacen con este fondo o lo que sea? Es como un poquito, me parece que está un poquito rigged, ¿sabes? La parte del mercado mundial de bolsa y demás, como que va a proteger mucho a fondos y demás, te venden que es mercado libre, pero si haces mucho EV con un movimiento que a nadie se le había ocurrido, pues te capan. Es un poquito extraño. Y aproximándolo al mundo criptos, ¿cuáles son tus pensamientos? De hecho, incluso pensamientos más formados, porque has estudiado sobre ello, sobre las criptos. Sobre las criptos no he mirado nada, la verdad, y me molesta muchísimo porque me parece muy interesante. Ojalá hubiese de la bolsa desde que acabé el máster y demás. Estuve luego invirtiendo una temporada y ya lo dejé. Una vez me metí en el póker porque necesitaba liquidez para ir escalando stakes, básicamente. Ahora ya me estoy volviendo a poner un poquito más. Y de criptos, la verdad es que tengo una opinión muy poco formada, o sea, no es muy relevante, diría, para el oyente, porque no sé nada. Me parece que hay una cosa que sí que quiero decir, y es que me da un poquito de miedo a ver, ¿cómo lo digo? Me parece que es como una verdulería un poco, ¿sabes? En plan, por Twitter, en plan de comprad esto, pum, y sube porque lo ha dicho uno. Es como muy ir haciendo publicidad y no dejar que sea muy orgánico el por qué sube o baja una cripto. Eso me parece un poquito. Hay muchísimas cuentas de Twitter dedicadas como a decir, compra de esto, compra del otro, compra de esto, buah, Dogecoin to the moon, tal, no sé qué. Y es como, qué poco orgánico es esto, ¿no? O sea, porque al final una acción en su esencia es, yo creo que a ti te va a ir bien con este podcast, te invierto dinero y me das una parte de la empresa, básicamente, cuando dé beneficios. Y ahora con las criptos es como que es muy por los loles todo, ¿no? Me parece un poco que es como muy, no sé, ya tengo que no la tengo muy formada, pero me parece que hay como mucha propaganda en Twitter de como si compra de BBVA va a salir de puta madre, compra Bankia, compra Santander, compra tal. Claro, la cosa es que, por ejemplo, compras BBVA, o sea, mi opinión no es formada ni nada del estilo, pero eh, tú compras BBVA y un día sin que pase nada, sin que haya una noticia y haya literalmente pasado nada, no puede caer un 95%, porque hay algo físico y tangible construido. Cuando tú vendes una idea, yo te digo, oye, viajes espaciales de la constelación de Andrómeda. Y dices, wow, increíble, vas a ganar 100 billones por semana, entonces inviertes X, pum, valoración esta. La semana que viene digo, wow, es imposible la tecnología, pum, se desploma un 99% la idea. A la semana siguiente, y es una idea, ¿no? Y las criptos son todo proyectos, son ideas. Entonces, hay muchísima especulación porque es una idea. Nunca lo había visto así. Y aparte, bueno, es que de hecho he grabado recientemente con Sergio Falla, que hablamos de esto, ¿no? De si hubiera alguien en la puerta de tu casa cada minuto valorando tu casa, el precio de tu casa iba a fluctuar. Ya. Porque dice, uy, ha pasado un avión, mucho ruido, pum, vale un 20% menos. Anda, mira, ha pasado 5 familias en un minuto. Es un buen sitio para vivir, vale un 20% más. Y es lo que ocurre con... Y en las criptos, o sea, a 20 años vista está claro que muchísimos de estos proyectos están a cero. A corto plazo lo que pase, vendes una idea. Y lo que pasa es que hay un porcentaje muy grande de gente que tiene criptos que es muy joven, que no hace los deberes, que por encima un porcentaje de esos, aunque sea más pequeño, pero que es significativo, lo ha ganado de una forma que no es recompensado el esfuerzo en relación a lo que ha ganado. Y esto me va a pasar a mí con el póker y le he metido mucho esfuerzo y muchas veces he sentido no valoro el dinero lo suficiente, creo. Entonces supongo que con criptos puede que incluso más.
eso hace que estés más despreocupado y que no seas tan diligente con tu dinero, ¿no? Que seas tan responsable, digamos, con él. Y creo que se juntan todos estos factores y que obviamente alguien dice esto va a subir y, y no es que estén apostando al proyecto a 25 o 30 años. Es, oye, esto va a subir y me creo que vaya a subir, entonces especulo con el valor. Pero el Sí. valor, digamos, de la idea, no el valor real de lo que se puede construir. No, la verdad que me ha quedado mucho más claro ahora cómo me lo has contado. O sea, esto es Porque mi está el opinión, ¿eh? O horizonte. sea, esto no Sí, es sí, ninguna sí. clase. No, no, pero me parece, lo entiendo mucho mejor y ahí lo que falla básicamente entonces es el horizonte temporal que marcamos que horizonte temporal es básicamente si tú inviertes en vivienda, pues no puedes valorarlo cada año. No dices, ha subido el piso este mes. Tienes que verlo a 25 años, igual la vivienda en el póker, a 5 meses, por ejemplo, a 10.000 spins, a 200.000 manos de cash, a 1.000 torneos, lo que sea. A lo que a mí me sorprende, lo único que sí que me sigue sorprendiendo es como que hay mucho merchandising en Twitter, en Instagram y tal, como de cripto, ¿sabes? Porque yo eso no lo había visto nunca en nada que se invierte y demás, como chavales, comprad esto, chavales, comprad esto otro. Eso nunca lo había visto en nada. Y no sé, se me hace raro, pero imagino que es porque crees que realmente va a ir para bien y entonces si cuanta más gente compra, pues más beneficio vas a hacer, obviamente, pero no lo sé, es algo, me parece muy, igual es porque es la nueva bolsa del siglo XXI y por eso es todo más Twitter, redes sociales y tal, que también puede ser, y es mucho más accesible y más chulo, es más cool las criptos que la bolsa, por ejemplo. Claro, y aparte es que la bolsa tiene un track record histórico gigante y las Sí, criptos, ¿no? O sea, es un mercado súper nuevo. Es como el póker hace 10 sí, 15 años. Le sumas que aún por encima eh, el movimiento de otra persona puede ser tu beneficio. Es decir, es como si hace 20 años tú tienes amigos, les dices que juegan al póker en internet y te sientas tú con ellos y les pelas. claro. Aquí cada vez que alguien compra tú te beneficias mucho, entonces supongo que da mucho pie a estos perfiles de gente que te recomienda. Que recomendarán unos porque de verdad crean que eso es bueno, el otro porque... Ujú. Pero obviamente entra la gente que dice, compro esto, los recomiendo, me siguen 100.000 personas, hago un por 28 en 5 minutos. O sea, Sí. supongo que hay muchos factores. Joder, es que claro, es que Elon Musk, ¿no? Elon Musk subió el Bitcoin, no sé qué hizo, ¿no? Con un tweet, o el Dogecoin, o no sé qué, hace unos Hizo días. un tweet, bueno, siempre le han preguntado a Elon Musk si es pro Bitcoin y tal, y siempre se ha posicionado en plan un poco de sí, pero estoy ocupado con otras cosas. En plan, sí, está bien. Y el otro día hizo un tweet y puso su comment en tweet era símbolo del dólar o símbolo del Bitcoin o un simbolito del estilo Bitcoin y nada más. Y justo tuitea y pone era inevitable. Y entonces le hace una entrevista y dice, yo soy un gran follower del Bitcoin, no sé qué, y rompió algo puntualmente, no sé si tiene mucha relación o no, tampoco es que yo sea el más experto del tema, pero básicamente hizo una entrevista recientemente y dice que sí, que es un, digamos, un supporter del Bitcoin, concepto, criptomonedas, tecnología blockchain, que en el 2013 les regalaron una tarta ya a sus amigos con Bitcoin. No tengo muy claro, es que ni la escuché entera, pero creo que decían que le habían puesto un Bitcoin de estos que había como una moneda Bitcoin o que tenía un dibujo. Bueno, la cuestión es que una tarta Bitcoin, enfócalo como quieras, o sea, que él ya conocía Bitcoin desde hacía Sí, muchísimo tiempo y que tenía lo con otras cosas y que ahora no. Aún por encima, Tesla con el pump que lleva el año pasado, es uno de los tíos más ricos del mundo, pues la expectación que ha creado es bestial. Y Elon Musk, por ejemplo, sus proyectos, ¿no? Eh, no se valoran en lo que puede llegar a construir. O sea, Tesla su valoración es en lo que puede llegar a ser, no en lo que, digamos, literalmente es hoy a día de hoy. Que la ya, bolsa tiene una parte de eso, porque todas las empresas proyectan hacia un futuro, pero claro. tú y yo sabemos que Unilever no hace un por 5 en un año. ¿Por qué? Porque es que no va a vender un por 5 en Claro, claro, no va a tener tanta varianza, va cosméticos. a ser mucho más estable. Claro, pero si una empresa tecnológica, Va a el haber un potencial cambio muy es una gordo, sí. idea. Claro. O sea, Bitcoin ahora mismo, o sea, todas las criptos ahora mismo son proyectos a futuro, no hay nada como tal ya más o O sea, menos. sin ser un experto, sí, sí, a ver, sí que hay cosas. De hecho, por ejemplo, todo lo que hay en criptos, o la mayor parte está construido en Ethereum. Vale. Entonces, eh, literalmente, todos esos proyectos que se están construyendo incluso, pero es en algo que tiene valor, que es Ethereum. Pero, o sea, esto yo le pagué a una persona conocida, que de hecho le dije si quería venir al podcast, alguien que está muy dentro del mundo y sabe muchísimo, le pagué hace años por una mini masterclass. Que, tío, tengo muchas preguntas y quiero que me las respondas con calma, te pago por tu tiempo. Y él lo que básicamente el concepto que me introdujo es, esto es está muy verde todo. O sea, todo esto que se vende, esta empresa que capitaliza 1 billón, no sé qué,
es una idea. Si se construye un futuro con tecnología blockchain o forma parte del futuro, primero lo que hay que crear son las herramientas y donde se construye todo, el suelo. El suelo de Internet, que es el código. El código y sobre lo que construyes todo. El código para programar, el código para que funcione una aplicación, para que funcione una máquina para hacer tornería, ¿no? O sea, todo el código, la esencia, la base. Y aquí pasa algo parecido. Ethereum es el código, es la base sobre el que se va a construir las ideas, ¿no? Que te va a permitir hacer transacciones más rápidas o más despacio, o qué tipo de seguridad tiene ese pero es código, básicamente. Y como concepto, hasta donde yo sé, estamos en esa parte, estamos construyendo todavía el código. Quitarse a los bancos de en medio, ¿no? ¿Perdona? Es quitarse a los bancos del medio, la idea del Bitcoin y tal. Y que sea menos rastreable todo. Justo se pasó Antonopoulos por el podcast y habló un poco de eso, ¿no? Y de hecho es un poco siempre en lo que... No, pues por no repetir para tu audiencia me lo ficharé yo. Sí, no, bueno, y es que él lleva mucho el concepto de tecnología blockchain y su gran pasión va mucho en esta línea, ¿sabes? De llevar dice bank de banking, ¿no? O sea, darles un banco o poder acceder a todo lo que un banco te permite acceder, que a día de hoy es hasta pagar tu teléfono, a la gente que no puede, ¿no? Pero es que va mucho más allá. Va desde que tú cuando compres un alimento sepas de forma inmutable de dónde viene, literalmente, y que no pueda ser por el camino modificado. Pero eso puede ser un alimento, pero es que puedes llevar la tecnología a utilizar a que una máquina hable con otra máquina y que nadie pueda interferir en esa comunicación y que quede 100% registrado, ¿no? Estamos en Matrix casi, mucho, o sea, esto es... Tú imagínate que hay un accidente y los coches entre sí hablan, ¿no? O sea, se comunican. Sí. Para que no choquen. Por ejemplo, esto sería bastante adelantado, pero tú puedes acceder a ese reporte de lo que ha ocurrido y nadie puede interferir ahí y decir, no, fue este coche, fue este otro, no, este se desvió y pasó esto. Y como la información, digamos, es inmutable, entre comillas, nadie puede interferir y reescribir lo que ha pasado en la historia, ¿no? O un contrato con los seguros que están de moda, ¿no? Tú firmas un contrato con una aseguradora y te ha pasado algo y te tienen que pagar. Ya no empieza a haber peros, miles de llamadas y negociaciones. Tienes un contrato. O sea, en estas circunstancias recibes dinero, punto. Claro, se cumple en esto. Obviamente, por el medio que tiene que haber alguien que asegure que eso ha pasado. Una fuente fiable, ¿no? O sea, los oráculos se están poniendo de moda, tipo Link o Band o proyectos de este estilo, que no es una recomendación de compra, pero es lo que hacen estos oráculos. Dicen, esto es lo que ha pasado. Nosotros damos fe de que es lo que ha pasado, entre comillas, ¿no? Entonces, se pueden ejecutar los contratos. Qué fuerte, la verdad, es súper interesante. Me tengo que ver, habrá 1000 documentales ahora, pero tengo que ponerme a verlo porque parece súper interesante, la verdad. Todo el tema de criptos está, vamos, en el Twitter, en el timeline lo tienes 24/7. Yo lo poco que sé es porque me fascina, básicamente. Me parece el futuro pero es que puedes profundizar a un nivel absurdo. O sea, es que puede llegar a ser mucho más complejo de lo que piensas o puedes simplificarlo mucho. Al final es una tecnología, es como Internet. Puedes simplificarlo y un niño puede usar un correo electrónico y está usando Internet y o coge el teléfono y dices, vete al súper, toma, te pongo el GPS y lo que no sabes es que tiene un montón de... No tiene un satélite, tiene varios satélites para coordinar sus coordenadas y él no necesita entender que hay varios satélites y cómo funcionan y que lo lanzó Defensa de Estados Unidos o que lo lanzó no necesitas saber todo eso. Pero si quieres, puedes llegar a esa parte. O que es un satélite militar y que ahora se reusa para no sé. O que ese satélite cuando se sale de tal zona. No necesitas saber todo eso. Pero si quieres, puedes llegar a ese nivel de conocimiento. Me están dando muchas ganas de aprender del tema de blockchain y demás, porque la verdad que es que no sé, como lo veía tan complicado, pero le voy a dedicar tiempo a mirarlo. Porque sí que es verdad que hay gente que una vez entra, como que le consume la idea, casi como un veneno que te entra dentro de que te consume y dices que este es el futuro sí o sí o sí o sí o sí o sí. Así que algo tiene que haber ahí interesante para ver, seguro, vaya. La idea es brutal. De hecho, yo intento traer gente que hable de eso. Recientemente grabé con alguien que es profe en la UNED y que también habla de tecnología blockchain. Estuvo Antonopoulos y buscando gente porque, a pesar de que yo tengo un conocimiento para mi gusto de calle, lo que pasa es que es algo muy nuevo, entonces la gente no está muy formada. Es fascinante. Es fascinante porque el nivel de tecnología, a lo que te da pie... O sea, es el nuevo Internet, dirías. Es como si el gran cambio fue Internet de la humanidad, dirías que esto es el siguiente gran cambio. Sí, yo creo que sí. Porque puede permitir
hasta donde yo sé, que luego vendrá un programador, un experto en código o criptografía y me dará una colleja. Pero es como el siguiente paso para que el mundo pueda... O sea, hace 70 años todo el mundo pensaba que iba a llegar una máquina y te iba a meter comida en la nevera. La cosa es que cómo consigues eso, ¿no? Pues necesitas un tipo de tecnología. Ya, pero es que te abren la ventana o la puerta y cómo te fías. Necesitas algo fiable. Y empiezas a hacerte todas estas preguntas y muchas de las respuestas para la evolución, en mi opinión, es esto, es tecnología blockchain. Es que es un mundo globalizado, es que ahora ya no compro la comida a 5 metros y fue cultivada a 1 kilómetro, ahora la compro en la otra parte del mundo. ¿Cómo me fío de que la comida llega bien? ¿Cómo me fío de esto? Tecnología blockchain. Ya, pero es que mi móvil se conecta con mi coche y mi coche con no sé qué. ¿Cómo me fío de...? O si mi coche está conectado con otro coche que pasa al lado mío para que uno no gire a la izquierda y otro a la derecha y no choquen, ¿cómo hago para que se hablen pero no acceda a mi información, ¿sabes? O sea, tú puedes conectar tu televisor a Alexa, pero no Alexa a tu televisor, por ejemplo, ¿no? O sea, uno puede usar de altavoz uno, pero el otro no puede acceder a la información de... ¿Por qué? Porque no se fían. Pero si creas un sistema, digamos, fiable, yo creo... O sea, personalmente, esto es una opinión súper random y nos vamos un montón del tema. De hecho, me está fastidiando porque yo quiero escucharte a ti, no quiero hablar yo. No, yo estoy aprendiendo muchísimo. Yo creo que la gente, de hecho creo que habrá mucha gente, que si quieres dejamos ya lo de las criptos, pero yo creo que mucha gente como yo soy un poco como parte de la audiencia, antes eras como tú parte de la audiencia, digamos, y yo hablando, y aquí creo que mucha gente de la audiencia se va a sentir muy identificado conmigo y entonces va a entender mucho mejor la parte de blockchain, así que yo creo que la gente te lo va a agradecer un montón porque es como que cada vez que te metes son palabras muy complicadas y tal, y dices, bueno, tampoco me importa tanto, no tengo una aspiración en esto, así que no voy a dedicarle tiempo. Pero creo que a mí me está flipando, ¿verdad? Lo que me estás contando. O sea, me fascinan las dos. O sea, obviamente creo que los retornos posibles invirtiendo ahí pueden ser brutales debido a que está en una fase tan temprana que todavía tiene mucho margen de crecimiento. Uh-huh. Una vez más, opinión personal, no es una recomendación de nada. Y por otra, el concepto de la tecnología de cómo puede funcionar, ¿sabes? Me parece brutal. Porque muchas de esas cosas que decimos, ¿no? Que los coches vuelen, que esto haga esto, que esto pase de otra forma, si no tienes una tecnología detrás para hacerlo, no puede ocurrir. Todas esas comodidades necesitas X para que pueda ocurrir. Entiendo. Perdón, tenía ahí un... Nada. Entiendo, sí, me parece bestial. Hoy sí que vamos a tener que meter aquí un mini corte. Que vino mi madre que está de niñera. Perdona. Nada. Vale, meto partida aquí, ¿vale? Nada, te voy a hacer unas preguntas finales ahora. Perfecto. Vale. Bueno, y cambiando un poco de tema, la última parte siempre suelo hacer unas preguntas rápidas. Potencialmente hay a veces que esto dura más que lo otro. Una era la que, de hecho, la que te dice, ¿no? Que te suelen preguntar de menos. Y otra que me fascina es ¿qué no aceptas en tu vida? O a qué sueles decir que no. Y puede ser un concepto, una idea, una forma de pensar, un hábito. Lo tengo, creo que una. Bueno, voy a decir dos. Me gusta mucho fiarme de la gente y no me gusta nada la gente que parece que va a ir por un lado y al final hace otra cosa. Esas personas, yo personalmente me he dado cuenta en la vida que mejor cuanto más lejos posible. Pero lo que menos tolero en la vida es no sé cuál es la palabra, el absolutismo en las opiniones. Veo la tele, mira, el otro día, yo antes tenía una opinión formada sobre política, en plan como, pues mira, me da un poco igual, izquierda, derecha, no sé qué, no quiero que gobierne solo la derecha porque son demasiado conservadores, pero a nivel económico igual me parece que tiene más sentido recortar un poco el gasto público para que sea un poco más sostenible todo esto, pero también quiero que haya parte de izquierda para temas sociales y demás. Me parece que no puedes dejar a ninguno de los dos tal. Pero el otro día empecé a escuchar a presentadores de televisión y demás hablando con una desfachatez, con una soberbia a gente que porque estemos en YouTube parece que tengamos 12 años, que es que me encendí de una manera y que te venden la moto de que su opinión es la más válida de todos. No hay cosa que más odie que la gente que cree que su opinión es la única correcta y sí o sí
esa es su opinión. Otro ejemplo es cuando un psicólogo se puso a hablar de póker en Twitter y empezó a decir, es que me dan igual, que no sé qué, qué tal. Y yo, vamos a ver, te estamos hablando los jugadores de póker aquí tranquilamente, debate. ¿Qué pasa? ¿Que porque alguien te debata tienes que volverte loco? No tolero eso, no tolero a la gente que piensa que ser de izquierdas es lo mejor, no tolero que alguien que piense que ser de derechas es lo mejor, no tolero que alguien que odie a alguien por ser de un equipo diferente de fútbol. No aguanto eso, de verdad es que me enciende muchísimo. No tolero a alguien que piense que pagar el 50% de impuestos en España es la única forma, porque no hay un Dios que te pueda venir aquí y decir, no tienes un Pío Solver de economía que te diga, este es el punto de equilibrio de los impuestos para aumentar la cantidad que facturas y el tal, tal, tal. No puedes saberlo. No sabes si es un 50, no sabes si es un 70% o es un 30%. No digas que pagar menos del 50 es poco, porque igual es mucho más de lo que se debería pagar en el punto de equilibrio en economía. No sabes si es un 70. Igual estamos pagando de menos. ¿Y por qué no es un 70%? ¿Por qué no pagamos un 90% que ganamos? Igual es el punto de equilibrio para que todo el... ¿Sabes lo que te quiero decir? O igual es un 20, o es un 10, o es un 5. Y no me gusta... Eso no puedo con eso, con la gente que no está abierta a debate. Y ya está. ¿Ves? Es que me enciendo solo de hablar de eso. Porque imagino al presentador este que le escuché el otro día y es que de verdad es que no puedo. No puedo ver. ¿Un libro? Es que esta pregunta es tan complicada porque siempre estás como con el último que te has leído, ¿no? Venga, no voy a darle demasiada importancia, voy a tirar por lo último que tengo en vez de por intentar buscar el mejor de los mejores. Eh, bueno, a ver. Te pongo timeout, ¿eh? Vale, bueno, voy a decir de la filosofía de los Simpson, creo que es una manera muy agradable de introducirse a la filosofía. ¿Un valor o principio? Honestidad. En plan, ir de cara con lo que haces y con lo que dices. No quieras vender algo para vender un producto o un servicio que no eres, porque al final no te sirve de nada. No vayas de buena gente si no lo eres, no vayas de cabrón si no lo eres, no vayas de putísimo amo, por así decirlo, si realmente no lo eres, porque es una tontería. O sea, es que te vas a crear unos complejos contigo mismo a la que te compares a eso, que yo, no sé, yo voy de buena gente por Twitter y no me meto en movidas. Sí, pero porque no me aportan nada. O sea, pues tendré movidas con mi pareja, con mi familia y con mis amigos. Pero por Twitter, ¿para qué me voy a meter en Twitter para estar discutiendo y hacerme mala sangre? Así que honestidad, sé quién tú seas y no pienses que tu perfil virtual es lo que tú eres. Ni por Instagram, ni por Twitter, ni por Facebook, ni nada de esto. Y sobre algo que hubiera ocurrido, un error, por lo general, ¿no? Tropiezo, fallo, fracaso, como le quieras llamar. 3 mini preguntas. ¿Qué expectativas tenías? ¿Qué ocurrió? ¿Y qué aprendiste? Vale, pues vamos a decir... Bueno, no, eso no es un fallo. Vamos a decir... eh, a ver, bueno, voy a hacerlo sobre póker, ¿vale? Cuando empecé a jugar, los spins más altos que había en punto eso son de 250, te tienes que meter, acabo jugando muy pocos en mi vida, 1500 o así, o no es llegar a los 2000, porque después de esto, pues bueno, juego los de 100, así que tampoco es que haya, pero sí que hay mucha diferencia, porque es un 2,5 el buy-in y a nivel mental es bastante complicado. Me quería sacar el PSPC lo más rápido posible, que es la entrada esta para un torneo de 25.000 euros, y metí 250 y básicamente tuve un swing, o sea, imagino que por varianza también generé buenas chips EV y está contra gente buenísima que admiro un montón, Carlos, Bazak, tal, gente muy buena, y, y busqué una cantidad de dinero que más o menos sabía, o sea, no acabé mal porque presuponía que podía pasar eso con bastante frecuencia, buscar 30, 40K, algo de eso, pero no lo veo como un fracaso, pero aprendí que tienes que a veces puedes generar más estando un poco más abajo, porque vas a tener mucha más tranquilidad, vas a mantener tu A-game
y hay gente, yo tengo alumnos que veo gráficas que en 10, por ejemplo, generan más que otros regulares en 50, porque como meten tanto volumen, les da tan igual la varianza, bustear 300 al día y demás, están generando 7.000 al mes. Entonces, yo creo que es eso. Ahora mismo yo, por ejemplo, estando ya independizado en mi casa y tal, soy mucho más averso al riesgo en el sentido de swings de 30K, 40K. Para mí, en un mes ya, no, gracias, no los quiero. Prefiero ser un poco más hormiga, aunque sea jugar cienes y tener swings de 20 o lo que sea, pero no quiero tener swings tan bestiales como los que tuve. Pero tampoco lo considero un fracaso ni un tal, sino algo necesario. Y bueno, quién sabe que igual de repente me vuelvo completamente, me da igual el riesgo y vuelvo ahí a que me da igual bustear X pasta o ganar X pasta, pero no quiero tener tantos swings en mi día a día. Que las hormigas son unos animales bestiales. De hecho, es Sí. el bichito que sale en mi logo de David Huerga, que hice hace muchos años. O sea, si tú intentas levantar 20, 30, 40, 50 veces tu peso, nos herniamos todos. O sea, que son súper disciplinadas, pero súper inteligentes las cabronas, ¿eh? Sí, Hay una profesora creo que es en Harvard, que tuvo un hormiguero durante 25 años y ya, bueno, no sé si se escribió un libro, de hecho, o es como, bueno, un resumen, informe de todo lo que ocurrió y aprendió las hormigas. Muy interesante. Como que no están todas trabajando siempre, sino que hay unas en reservas. O sea, siempre hay un porcentaje de hormigas, más o menos la mitad, en reserva, para cuando hay un suceso adverso, estar preparadas y que haya hormigas listas para ello. Qué vasto. O sea, no están al 100% de la capacidad, tienen reservas ahí de... ¡Wow! De hecho, esto lo leí en un white paper de un tío que supongo que acabará haciendo un fondo de inversión, pero no es un tío en español ni siquiera. Y de hecho quiero lanzar el podcast en inglés y quiero hablar con este tío. De hecho ya está la invitación enviada. Y está en su white paper y habla bueno, no recuerdo cómo se llama exactamente el paper, pero básicamente te dice que la vida no es lineal, como podemos esperar en el póker incluso, no es una línea recta ascendiendo, sino que va por eventos, ¿no? De golpe mucho arriba, entre comillas la bolsa, ¿no? Sube mucho, estancamiento, sube mucho, y que en la naturaleza lo podemos ver en las hormigas, las avispas y en un montón de otros, bueno, abejas, muchos otros animales. Y explicaba el caso de las hormigas, que las hormigas lo saben que hay eventos puntuales y pueden catapultarte para arriba o para abajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Están preparadas. Cuando hay linealidad, están listas para cuando hay un gran evento. A veces el evento es positivo, a veces es adverso. Y que nosotros los humanos somos peores, que es lo que nos ha pasado con todo el tema de la pandemia y demás. Lo digo por defender a las hormigas, o sea, sé que no las has atacado, pero que a veces pensamos, la hormiga sí que trabaja un poco cada día. Los cojones, tiene una fuerza brutal y son súper inteligentes a un nivel de no se pasan todo el día recolectando y metiendo y ya está. Es mucho más complejo. Pero no nos damos cuenta, ¿sabes? Que simplificamos las cosas de, las hormigas que hacen, recolectar. Sí, ¿y qué más? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y cómo se distribuyen el tiempo y la energía y todo? ¿Sabes? Brutal. Sí, justo. Yo es la mentalidad que tengo a nivel de póker ahora mismo. O sea, no es que no, o sea, 100% voy a estar jugando los 50 y demás, pero que no tengo como... No sé, como parece que nos han metido en la cabeza que es lo único eso y yo, joder, pues si estoy generando mucha más pasta en cienes, por ejemplo, con menos varianza, aunque sea generar 4K menos al mes, pero voy a ser mucho más feliz en mi día a día, obviamente voy a jugar 250 y demás porque también me apetece, pero no voy a solo querer eso, luego mandarme a .com, intentar... No tengo como esa... O sea, creo que en cienes obviamente ya puedes vivir muy bien y... Obviamente meteré 250, pero no tengo como esa de, en vez de ser hormiga, ser el aguilón que solo juega eso y ante todo el mundo queda de puto amo y tal. Me da completamente igual. De hecho, hice un Bankroll Challenge en 25, que empezamos en 5 con 500 pavos ya por casi 4.000 euros en 2 semanas, 3 semanas. Y me da igual. Y estoy disfrutando los 25 muchísimo. Y ya hemos tocado 50, en nada llegaremos a 100. Y creo que eso me está motivando mucho. El ponerme en mini metas. De aquí en este bankroll subo y aunque por detrás tengo mucho más bankroll, es curioso cómo tu cabeza se pica con quiero llegar a esta cifra y subir esto. Entonces sí, yo creo que ya no me voy a obcecar con solo grindar eso, por ejemplo, durante una temporada. Simplemente voy a grindar lo que más me apetezca de 50, ¿sabes? 50, como me sienta yo cómodo, no tengo que sentirme mal grindando, sino que creo que el póker es un trabajo para disfrutar. En el momento en que te sientes mal o te agobias,
algo estás haciendo mal, pero podrías tener un sueldo fijo en una empresa y aunque te lo pasases menos bien, seguramente lo pasases menos mal. Así que si no disfrutáis, tenéis que reestructurar un poquito todo el rollo de cómo os tomáis el póker y demás. Hay gente, obviamente, que va a ir a por los 500, los 1000 Monkey Baos, tal, de reventarlo y tal, y les da igual bustear 100K en un mes o lo que sea. Sed consecuentes con quienes sois, que es algo que iba al principio, la honestidad con vosotros mismos, sed consecuentes quienes sois. ¿Yo quiero jugar a los niveles más altos de punto es? Sí. Si algún día de repente veo que nadie está generando las mesas que hay en ese día, ¿voy a salir jugándolo con Nego para que me vean en el replayer del lobby y demás? No, pues me puedo abrir 100, me puedo abrir 50, me puedo abrir lo que sea, básicamente. Voy a jugar todo, pero no me voy a obcecar con que solo me vean ahí. Me da completamente igual. Sed honestos con vosotros mismos. Ya está. Bueno, hemos visto que tienes un setup super pro, hacéis conversaciones también en YouTube, súper interesantes, súper recomendables. De hecho, te lo comenté, que vi algo en una de ellas y dije, hostia, quiero hablar con él ya mismo. Bueno, ya mismo ya hemos visto que no es cierto, pero quiero hablar con él. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Pues en Twitter, @SpadeJack10, SpadeJack10, en YouTube MentoPoker, pero bueno, no es el canal puro de la escuela, es básicamente el mío, pero como tenía ese nombre, pues ya estaba ahí puesto. Y ahí tengo muchísimas charlas. Es decir, que yo te escuché en los primeros que sabías de Spotify, con Leo, con tal, pues te escuchaba siempre yendo de viaje, pues yo me iba siempre a Donosti, antes cuando se podía viajar, y ahí me ponía tus podcasts y la pareja de ases. Mis parejas en ese momento tenían que odiarme porque era todo póker, y creo que es algo que agradece mucho la gente este tipo de charlas, porque tenemos charlas de economía, radio de todo tipo de cosas, de toros, de fútbol, de lo que es de golf, incluso de todo, y de póker no tenemos demasiado, entonces por eso creo que la gente agradece tanto ese tipo de charlas que haces y que tenemos en el canal también de YouTube, y que siga mucho más. Así que en Instagram te uso 8, Twitter SpadeJack10 y en YouTube MentoPoker. Seguramente os gusten también mucho las charlas, son de este estilo, un poquito más largas, nos volvemos bastante más locos, pero es que soy de lengua muy rápida. Un poquito, estaba pensando que, bueno, no voy a decir nada sobre eso. No, es muy interesante. De hecho, por ejemplo, escuché un fragmento de la que haces con Vincent y yo también lo tuve en el podcast y son conversaciones, o sea, parece otra persona en el sentido de que son temas muy diferentes, le llevas la conversación por otros lados, ¿sabes? Y, por ejemplo, Sí. a nivel pokeril, digo, wow, me fascina mucho. Lo que pasa es que en mi parte pokeril me siento mucho como algo que tú dices, en plan de, bueno, no está súper on fire como cuando tenía 20 años, Claro, yo estoy igual. pero es una conversación totalmente diferente. Así que, incluso para la audiencia que vea una conversación, digamos, repetida, bueno, para empezar, los que no te conozcan ya van a ser pocos, y los que no hayan estado por ahí van a ser pocos, pero que, aunque vean un nombre repetido, la gente tiene mucho que dar en sí, ¿sabes? Intentamos recopilarlo en 1, 2, 3 horas, pero Sí. es que es imposible al final. O sea, por mucho que Y intentes cambia completamente. darlo todo, claro. Yo, Sí, sí. alguna que incluso con Leo también tengo una y tú también tuviste con Leo, cambia completamente. Por donde le guíes tú a una persona te va a salir por una zona u otra. Si le alejas mucho del póker, te va a ir igual a temas mucho más personales. Si vas al póker, va a ser mucho más a temas más de dinero, de estrategia, hablar de rivales. Yo creo que esa es que podríamos repetir exactamente los mismos contertulios y ninguna serie tendría nada que ver, pero nada que ver. Tal cual. Y Pues, creo que tío, eso es muy enriquecedor. un auténtico placer. Nos hemos alargado un poquillo, pero bueno, está genial. Me ha quedado lástima de enrollarme mucho con el tema criptos y tal. En plan, te quería escuchar a ti. Yo creo que la gente lo va a agradecer, ¿eh? Bueno, si no me he pasado un mute todo ese rato. Nada, una vez más, muchísimas gracias. Y bueno, pondremos todos los enlaces y todo ese tipo de cosas que se dice, que están en la descripción. De hecho, tengo varias referencias. El artículo este que vas a publicar, cuando se publique este vídeo, ya estará. Así que lo pondremos si te parece bien. Perfecto. Los libros que has mencionado y todas las menciones que has hecho estarán también en la descripción para que la gente lo pueda ver. Así que bueno, gracias por tu tiempo. Perfecto, pues muchísimas gracias, David. La verdad que da muchísimo gusto cuando alguien te pregunta y dice vamos a charlar. Yo seguía tus podcasts ya como audio, no sé cómo decirlo, como oyente, sí. Y ahora pues es un lujo estar en uno de ellos. Sigue con el trabajo duro, que se nota que también te gusta mucho este tema de podcast. Y a ver si con suerte conseguimos que el póker y
todas las profesiones que traes, porque no solo traes a gente de póker, lo cual me parece muy top. Yo creo que voy a copiar eso. Creo que también es muy importante copiar a gente que hace cosas que te gustan, a imitarlo, porque es básicamente la manera en la que crece la sociedad. Si alguien hace algo bien, cópialo. Y yo creo que voy a copiar también esa parte de traer a gente también de fuera del mundo del póker, porque me encanta grabar y gente muy interesante. Así que nada, que siga todo así de bien y muchísimas gracias por tenerme. A ti, un abrazo. Un abrazo.